Creo que también se debería exigir algunos requisitos más para que puedan candidatear, como por ejemplo tener cierto grado de instrucción superior. ¿Por qué lo digo esto? Porque he tenido la oportunidad de conocer congresistas, alcaldes, regidores, hasta gobernadores, que lo único que han tenido es quinto de secundaria y no han tenido otra experiencia. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, y observamos que se mencionaba o se pronosticaba como un candidato o un gobierno de lujo con los niveles profesionales de sus integrantes, pero totalmente corrupto. Ha sido casos a nivel nacional que se ha notado que ha habido casos palpables en donde está demostrado por un audio, pero en el Poder Judicial lo anulan ese audio. ¿Por qué? Por el debido proceso y tal. Las decisiones se toman no por conciencia ciudadana, por conciencia cívica, por conciencia patriótica, sino que se adoptan las decisiones por conveniencia. Lo que nos preocupa es cómo fundar o recolectar, pues, ¿no? las firmas. El tema de esta noche es la revisión de los artículos del proyecto de ley que miembros del Grupo Visión Social estamos proponiendo, la ley que habilita las candidaturas independientes en los procesos electorales para la postulación de candidatos independientes. No se preocupen porque no son más que 4 artículos y no los vamos a revisar tampoco todos minuciosamente, sino en la generalidad para que se pueda entender los detalles de lo que se busca. Comencemos con el artículo 1, es corto, entonces este sí lo vamos a leer y vamos a dejar planteado qué es lo que se busca con esta ley. El objeto de esta ley es habilitar las candidaturas independientes, obviamente en el Perú, para 1. Democratizar la participación ciudadana, que no es democrática en este momento, en respeto al derecho de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes. El derecho a participar de la vida política del país y ser elegidos de forma individual o colectivamente. Colectivamente sí se está respetando a través de los partidos políticos, pero en forma individual es algo que no se está respetando. A pesar que la Constitución concede estos derechos que están establecidos en los artículos 2, acápite 17, 31 y 35. También se busca que el ejercicio de este derecho repercuta en un efecto de competencia con los partidos políticos, para que estos se esfuercen para trabajar en la renovación de cuadros, que no lo están haciendo y eso lo hemos tratado con mucho detalle en el capítulo anterior. Además, para que los partidos políticos se conecten con la población, porque no se están conectando con la población, sino con solamente sus propios intereses. Y para el desarrollo de una representación comprometida de parte de los partidos políticos y por supuesto de los postulantes independientes también, con las necesidades de la población evidentemente. Eso sería en cuanto al artículo 1, objeto de la ley. El artículo 2 se refiere a la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones 26859, donde se propone insertar un capítulo número 3, cuyo título será de las inscripciones en el registro de candidatos independientes, y a la cual se le incluirá 3 artículos que serán el 104, el 105 y el 106. El artículo 104 se refiere a los requisitos que deben cumplir los candidatos que se postulen o se registren para las elecciones. En el acápite A simplemente se menciona que se mantienen los requisitos establecidos de acuerdo a ley, por supuesto, excepto los que se relacionan de manera directa a las inscripciones del partido político. En el acápite B nos referimos a que uno de los requisitos sea no encontrarse registrado en ningún partido político ni haberlo estado en los últimos 10 años, para evitar la infiltración de políticos que son partidarios y que finjan ser independientes. En el acápite C hablamos de presentar con una anticipación de 180 días ante el Jurado Nacional de Elecciones los registros de firmas que sustenten el respaldo ciudadano suficiente para postular su candidatura de la siguiente manera. Y acá viene lo que arma el cuerpo prácticamente de este artículo.
Punto C1. Dice, los candidatos independientes que se postulen al cargo de presidente, vicepresidente, presidentes regionales y alcaldes deben recabar como mínimo, y esto no es suficiente, por razones que veremos después, una cantidad equivalente a la mitad de la votación alcanzada por el partido político que logró mantener la valla electoral en las últimas elecciones con la menor votación y en relación directa a la circunscripción electoral correspondiente. Ahora sigamos. En el punto C2 decimos, los candidatos independientes que se postulan al cargo de congresistas deberán reunir tantas firmas como la mitad de los votos que logró el congresista que obtuvo la menor votación en las últimas elecciones en la circunscripción correspondiente. Quiere decir que, por ejemplo, un candidato que quisiera postularse por la circunscripción Moquegua tendría que obtener un mínimo de firmas que sea igual a la mitad de quien obtuvo la menor votación en Moquegua. La menor votación en Moquegua en el 2021 la obtuvo Víctor Cutipa Cama de Perú Libre con 3.821 votos. Eso quiere decir que la persona que quisiera postularse como congresista para Moquegua tendría que juntar aproximadamente 1.910 votos o 1.911 votos. Pero en el punto C3 se establecen límites de participación de candidaturas independientes de la siguiente manera, y hago un paréntesis. ¿Por qué? Para evitar que hayan miles de candidatos y se sobresature la postulación de candidatos independientes. Entonces lo que planteamos es lo siguiente, dice, en el caso de los postulantes a los cargos de presidente de la República, alcaldes y gobernadores, se admitirá como máximo el número equivalente a los candidatos que se presentan a través de los partidos políticos. Eso quiere decir que si se presentan 25 candidatos a través de partidos políticos, entonces solamente se admitirán 25 candidatos independientes. Y serán admitidos los candidatos en orden directo a las mayores cantidades de firmas recolectadas. Eso quiere decir que no era suficiente solamente el mínimo establecido, sino que el candidato tiene que hacer el máximo esfuerzo por conseguir la mayor cantidad de firmas. Y termina diciendo, siempre y cuando, por supuesto, superen el mínimo establecido en el acápite C1, o sea, lo que acabamos de referir. Para las elecciones congresales se admitirán como máximo el número equivalente al triple de curules correspondientes a la circunscripción. Eso quiere decir, si volvemos al ejemplo de Moquegua, en Moquegua son 2 curules, entonces se aceptarán para candidatos a Congreso de Moquegua independientes solamente 6 candidaturas. Si es el caso de Lima, por ejemplo, el caso de Lima son 32 curules que le corresponden al Distrito Electoral de Lima, entonces serían 96 candidatos independientes que podrían admitirse para que se postulen. Dice, serán admitidos los candidatos igualmente en orden directo a las mayores cantidades de firmas recolectadas. O sea que no es necesariamente suficiente, sino solamente es un mínimo eso de conseguir la mitad de los votos que consiguió aquel candidato que ganó con menor votación, que logró una curul con menor votación. Luego viene el artículo 105, que se refiere a algo que está establecido, que es que los candidatos a presidente de la República tienen que presentar una plancha que incluya 3 postulantes y no 2, y eso es algo que tiene que cumplir el Jurado Nacional de Elecciones, y no como esta vez que ha permitido que Perú Libre, por ejemplo, se presente solamente con una vicepresidente, pero bueno. Entonces, dice, los candidatos independientes que postulan al cargo de presidente deben presentar una plancha que incluya 3 postulantes para alcanzar los cargos de presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, y que esto tiene que ser con alternancia de género, ¿no? O sea, los integrantes de las planchas deberán considerar la paridad y alternancia de género, pudiendo ser 1 hombre y 2 mujeres, o viceversa. Y el artículo 106 especifica lo mismo, solamente que para el cargo de congresistas presentan una plancha que incluya 2 postulantes, uno para cubrir titular y el otro para cubrir suplente. También con el respeto a la alternancia de género. El artículo 13 es ya simplemente una cuestión de orden, ¿no? Que indica que habiéndose insertado el capítulo 3 con esos artículos, se prosiga con los siguientes capítulos siguiendo el orden, básicamente, ¿no? Y el artículo 4 de este proyecto de ley no genera propiamente estado como para evaluar y analizar en este caso, porque simplemente es una cuestión de correlación y de congruencia en el texto de los siguientes artículos referentes a las postulaciones
de candidatos independientes en la Ley Orgánica de Elecciones. Básicamente es esa la exposición y bueno, a partir de este momento podemos abrir el diálogo. Buenas noches, Ítalo. Buenas noches, Augusto. Nos encontramos con la desagradable sorpresa de no contar con la presencia de más personas en este conversatorio. En primer lugar, una opinión es que el tema de esta ponencia es muy específico, ¿no? O sea, no resulta atractivo desde el punto de vista de algo novedoso, sino es ya aspectos de detalle que posiblemente quienes han visto la ponencia digan, bueno, ya lo principal fue conversado la semana pasada, ya esos aspectos de detalle competen pues a un análisis más de índole técnico, jurídico. Pero es importante de todas maneras considerar, yo hubiera estado encantado de que más personas participaran, porque es interesante contar con las opiniones de otras personas, ¿no? No solamente nosotros, que podemos tener un objetivo claro, esa propuesta, querer llevarla a que se haga realidad, pero que nos hace falta el punto de vista de los demás, ¿no? Bueno, por el momento, yo a lo que he visto y escuchado de la ponencia, me parecen todos los aspectos que se han contemplado. Al parecer, estamos tratando de cubrir todos los frentes, de no tener algún defecto, alguna deficiencia. En todo caso, será necesario pedir opinión a otras personas más, aunque no estén en este momento en el conversatorio, y de la manera más pronta posible darle trámite pues a ingresar este proyecto de ley y tratar de darle el impulso necesario. Es una tarea bastante difícil, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Hoy día, hace relativamente poco, leía los comentarios de un amigo al que le he compartido también, pero que difícilmente él va a participar, ¿no? Me ha expresado su felicitación porque dice, bueno, concertar, buscar que otras personas participen, que escuchen y prácticamente hacer una difusión de temas de cultura política que desgraciadamente la mayor parte de los peruanos vivimos alejados de preocuparnos por estos temas. El día a día nos gana. Vi hoy día, si no me equivoco, o ayer, un meme que un preso estaba tras las rejas y tenía una varita y con la varita estaba tratando de jalar un pan. Al costado del pan había una llave. Si él jala la llave, puede obtener su libertad, abrir la puerta de la celda y salir. Pero el día a día, la angustia, el hambre, lo obliga a usar la varita para jalar el pan, porque es su primera necesidad, ¿no? Es vital. Y no consideramos que tan importante y tan vital es tener un conocimiento y un ejercicio de nuestros derechos para poder tener esa ansiada libertad. Ese sería todo mi comentario por el momento. Muchas gracias. Ok, Luis Miguel, muchas gracias. Un comentario, por favor, Augusto. Buenas noches ante todo. Lo que quería comentarle era lo siguiente. En la parte de que se exige requisitos a los candidatos independientes, como es, por ejemplo, el número de firmas, no pertenecer a ningún partido político en los últimos 10 años, creo que también se debería exigir algunos requisitos más para que puedan candidatear, como por ejemplo tener cierto grado de instrucción superior. ¿Por qué lo digo esto? Porque he tenido la oportunidad de conocer congresistas, alcaldes, regidores, hasta gobernadores, que lo único que han tenido es quinto de secundaria y no han tenido otra experiencia. Entonces, cuando llegan a un cargo de estos, simplemente van a ser
van a ser manejados como unas marionetas, a antojo de los manejadores políticos, porque estos señores que se presentan como candidatos deberían por lo menos, como le dije antes, tener cierto grado de instrucción superior, con alguna experiencia en la administración pública o privada, haber hecho por lo menos un curso, un diplomado sobre administración, formulación y preparación de planes de gobierno, porque llegan a ese cargo y no saben qué hacer, y como lo dije antes, simplemente son manejados por los políticos corruptos de siempre, porque con esto de que se haga respetar lo que dice la Constitución sobre la candidatura de independientes, se va a presentar un montón de gente, ¿no? A pesar que se les está poniendo parámetros. Y eso va a llevar pues, a muchos problemas, como es que si alcanzan ese puesto, pues no saben qué hacer, ¿no? Son gente que simplemente van a llegar al puesto, a calentar los asientos y a esperar a cobrar su billete, porque la mayoría piensa en eso, llegar a ganar su billete, y eso, y hay mucha gente que todavía son tan sinvergüenzas que lo dicen: yo quiero recuperar mi dinero, yo he venido acá a ganar, como muchos dicen, ¿no? Que 15.000 soles que ganan es demasiado poquito. Entonces, a fin de evitar esas cosas, se tendría que agregar, si se puede, ¿no? Analizar esto que yo les acabo de manifestar. Eso es todo por ahora. Ok, Augusto. Creo que el concepto de mi respuesta vale para tanto los comentarios de Luis Miguel como los tuyos, Augusto. Un poquito enfocarnos en el tema de que lo que estamos haciendo desde el Grupo Visión Social y usando el Grupo Visión Social, este instrumento de diálogos sobre la democracia en el Perú, en una condición de proceso, no en una condición inmediatista, no en una condición de logros inmediatos, sino de desarrollo de un proceso, donde en relación a los comentarios de Luis Miguel y la poca participación de esta noche, sí. Bueno, era previsible, ¿no? Si cuando tratamos temas generales no estamos alcanzando la cantidad de participantes que nos gustaría poder tener, cuando tratamos temas técnicos, de repente con mayor razón, ¿no? Pero como conversábamos previo al inicio de la conversación con Augusto, y como acabo de mencionar también, esto es un proceso, y lo que estamos tratando nosotros de ofrecer es un ejemplo de comportamiento, ¿no? Claro. Estamos demostrando nuestro interés y estamos dando el ejemplo del esfuerzo por proponer y poner en conocimiento de la ciudadanía las propuestas y los esfuerzos, que no son solamente la conversación de esta noche, sino como dice Luis Miguel también, luego vendrá el impulso, y lo que nosotros esperamos es que en ese impulso no se quede, bueno, ahorita vemos en este momento 3 personas participando de esta conversación, pero si ustedes se fijaron en la ponencia, al inicio hay 10 promotores, que son 10 miembros del Grupo Visión Social. La participación a veces es mayor, la mayor parte de las veces es menor, pero bueno, han habido 10 personas del Grupo Visión Social que se han mostrado interesadas en impulsar este proyecto de ley. Hay que conseguir 75.000 firmas. Lo que esperamos es que en el desarrollo del proceso se nos sumen más personas, que no solamente sumen firmando, sino que sumen también apoyando en conseguir firmas en el entorno en sus entornos sociales y familiares. Ahora, el tema que planteas tú, Augusto, es un tema que lo conversamos al entorno del Grupo Visión Social, y es una preocupación permanente y constante en lo que tú señalas, que se enmarca en el concepto de la meritocracia. Pero nos encontramos con un conflicto cuando hicimos el análisis de esa parte, porque por otro lado, y como comentaba Luis Miguel también en otro conversatorio, y ciertamente nos han metido bastante la idea de la eficacia o la eficiencia del profesionalismo, ¿no? Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, y observamos que se mencionaba o se pronosticaba como un candidato o un gobierno de lujo con los niveles profesionales de sus integrantes, pero totalmente corrupto, ¿no? Mafioso. Sí, bueno. Y con los intereses enfocados en el poder económico y no en el beneficio del pueblo.
Entonces, uno de los ejemplos que se señalan es, fíjate, justamente antes de iniciar el conversatorio conversábamos sobre el caso de Bolivia y el ejercicio de Evo Morales como presidente, que si bien es cierto, después cayó en temas de corrupción, autoritarismo, narcotráfico, narcoestado y todo lo demás, pero al haber llevado la agenda del pueblo en su primer momento, fue presidente, fue elegido, y Evo Morales no tiene ni siquiera quinto de secundaria, tiene primaria. Y tienes el ejemplo de un personaje que creo, no te digo todo el proceso de Evo Morales, pero esos 5 años buenos, esos 5 años bien desarrollados del gobierno de Evo Morales, 5 o 6 años, del 2006, 2005 al 2010 o 2011, creo que ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia. Y entonces, pensando en eso, es que evaluamos que, si bien es cierto, el nivel profesional puede tener una incidencia importante, pero en el peso específico más importante son los antecedentes, son las características morales de la persona. Y entonces esa responsabilidad recae en los electores. Y ahí viene lo que decía justamente Miguel la semana pasada, ¿no? Que parte de nuestro trabajo y parte de este proceso tiene que ser justamente, no solamente la solución en normas, en letras, en leyes, sino también en conciencia de la población, porque la población también tiene que asumir la responsabilidad de elegir correctamente. Entonces, si nosotros somos conscientes de que en el marco de los partidos políticos nos ponen pura, no sé qué adjetivo usar para no ser tan agresivo, pero no, discúlpenme que sea tan agresivo, porque no hay otra forma, nos ponen pura basura. Entonces, el tema de la postulación de candidatos independientes pretende abrir espacios para ver si es que conseguimos la participación de no pura basura, de gente, Claro. de gente con valores, con esos valores de los que hablábamos justamente la semana pasada. También se ven muchos profesionales que saben menos que gente que no son profesionales. Entonces nos encontramos en ese dilema y si bien es cierto, tu planteamiento es absolutamente lógico, pero lo conversamos y lo discutimos y dijimos, de repente esto es un tema para tratar en otro momento del proceso de desarrollo de este trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como quiera que sea, es un tema que no se puede dejar de lado, es un tema del cual tenemos que estar pendientes, pero es un poco delicado para tratarlo en este momento, ¿no? La verdad es que habría que ver. Y el otro tema es de que esto de acá, lo más importante de esta situación. Buenas noches, Ronald. ¿Cómo está? Buenas noches, Ítalo. Buenas noches, Luis Miguel. Te presento a Augusto Barriga, que es una persona que es compañero de promoción del ejército de Miguel, a quien yo tengo el gusto de conocer desde que era adolescente. Bueno, no nos hemos interpretado, pero bueno, es un excelente valor de nuestra sociedad. Y te presento también a Augusto Barriga, a Ronald Tejeda, que es uno de los fundadores del Grupo de Visión Social. Y justamente, mira qué interesante, ¿no? El tema que estamos tratando en este momento, Ronald Tejeda es uno de los principales luchadores y peleadores en el tema que estás tratando tú, de la meritocracia, ¿no? De considerar la meritocracia, ¿no? Y él es testigo de todas las conversaciones que hemos tenido en relación a lo delicado que es, está bien, profesionalismo frente a valores, ¿no? O sea, profesionales, sí es importante los profesionales, pero claro, pero con valores, porque de repente tenemos, por basarnos en lo profesional, ¿cómo medimos el valor? ¿Quién puede medir el valor si no son los electores? Entonces eso ya es una cuestión de conciencia, ¿no? Es lo que puedo comentar, creo, por ahora. Creo que me he excedido un poquito en el uso de la palabra. Y bueno, y aprovecho para cederte la palabra, Ronald, para que comentes en este momento. Brevemente, antes de que haga uso de la palabra Ronald, estaba con el micrófono apagado y no puede haber escuchado mi saludo. Buenas noches, Ronald. Muchas buenas noches, Luis Miguel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya que estás tocando eso de la meritocracia, bueno, y siempre he dicho, ¿no? O sea, si vamos a pedir postulantes independientes, yo siempre tenía ese concepto de un motivo importante, ¿por qué vienen la corrupción? La corrupción viene porque todo partido político que ingresa
Y así ganen cualquier partido, o sea, esa es mi idea, ¿no? Que ingresa con el, no tienen por qué estar cambiando los puntos que según ellos son cargo de confianza. No son cargo de confianza en la actualidad. Son cargos que son del sistema que sirve para la corrupción. Planificación, presupuesto, contabilidad. Todas esas son ¿para qué? Para dar visto bueno a las obras que mayormente ellos realizan, que ingresan para la corrupción, para las empresas que son el club de la construcción. Entonces todo es, por eso es que, eso es, lo llevé en el tema de lo que es los candidatos independientes. ¿Por qué los candidatos independientes? Porque ellos van a ser el primer punto como para que puedan hacer un cambio en ese sentido. ¿Y de dónde empezar? Desde abajo, ¿no? Empezar con una ley municipal o proyectar una ley nacional, ¿no? De que estos cargos, así como también hay los cargos a nivel de presidencia también cambian todo, que la Defensoría del Pueblo. Entonces, o sea, es como si pusiera a un amigo a que me controle. Entonces, ¿qué me va a controlar si yo soy su amigo? Entonces, ahí empieza, como dice, el balance de hacer todo, como dice, todo reglamentado sin corrupción. Me parece, yo siempre lo he tomado en ese sentido, y es por eso que yo he pedido, siempre paro pidiendo, ¿no? Profesionales sin tacha, ni ser, estar metidos en algún indicio de corrupción, o de ser transparente y de ser con una ética profesional intachable. Eso es lo que mayormente, o sea, no hablo de los profesionales que, por ejemplo, están en juicio, que lo limpian. El limpiar no significa que no esté en la corrupción, porque hay muchos puntos en cuando hacen los juicios en que no se valoran muchas cosas. Por ejemplo, cuando está palpable. Por ejemplo, ha sucedido casos a nivel nacional que se ha notado que ha habido casos palpables en donde está demostrado por un audio, pero en el Poder Judicial lo anulan ese audio. ¿Por qué? Por el debido proceso y tal. Entonces, no, o sea, para un peruano no es tonto saber que eso está en corrupción, sino la ley está maniatada. Entonces, por eso es que yo decía que no haya ni siquiera que haya estado en juicio. Si ha estado en juicio es porque por algo, si las piedras trae, el río suena es porque piedras trae, ¿no? Entonces eso es más que todo en lo que yo tengo un resumen de todo lo que es este pedido que tenemos en conjunto de los candidatos independientes. Tiene que ir llevado junto con estos, o sea, a los candidatos independientes, sugerirle que esto se implante para no estar cambiando a cada rato. Un verdadero profesional con ética entra, trabaja. Por ejemplo, yo entro como alcalde, voy acá, necesito este proyecto, por favor, prepárame el proyecto. Todos en su área van preparando y lo presentan. No tiene por qué estar consultándolo a las constructoras para dirigir las licitaciones. Porque yo he trabajado en licitaciones. Y sé cómo se manejan todas esas cosas. Eso es lo que mayormente... Y gracias por permitirme intervenir en este aspecto. No, de acuerdo, Ronald, y luego tendrás nuevamente tu turno. Luis Miguel. Buenas noches, Wilfredo. Amigo Ítalo, amigo Luis Miguel, amigo con todo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Wilfredo. Bueno, volviendo al eje central de la reunión de este conversatorio, sí, evidentemente los temas de ética versus profesionalismo, los temas de moral versus profesionalismo, los temas de un cartón versus la honestidad, la decencia y la integridad de la persona son muy complejos, porque en primer lugar me viene a la memoria una frase del doctor Monsante, que llegó de visita a una reunión en la casa de nuestros padres, y mi mamá lo saludó respetuosamente, ¿no? Nuestra madre lo saludó respetuosamente: señor Monsante, qué gusto tenerlo en casa. Y mi papá dijo: señor Monsante, no, es el doctor Monsante. Y el doctor Monsante le dijo: no, señora, yo le agradezco que me diga usted señor, porque doctor puede ser cualquiera.
pero ser un señor, muy pocos. Pero yo le agradezco que usted me haya llamado señor. Y esto va de la mano con otro tema que se ha generalizado en el Perú, que es parte del círculo vicioso en el que vivimos. Y es que desde el punto de vista de esta democracia representativa que está instalada durante los 200 años de vida republicana, cada vez más nos acercamos a vivir en un ámbito en el que las decisiones se toman no por conciencia ciudadana, por conciencia cívica, por conciencia patriótica, sino que se adoptan las decisiones por conveniencia para cada uno. Desde el que recibe un tupper junto con sus 50 soles para ir en la portátil de cierta candidata, desde el que vota por ese alcalde que dice no importa, roba pero hace obra. Entonces, ¿por qué votamos por determinado candidato? Es porque tenemos una expectativa de poder conseguir algún puesto de trabajo, aunque sea expectativa remota. Yo conozco un caso patético acá en mi barrio, que un señor decía, mi primo enamora con la cocinera de este candidato. Si él entra, yo a través de mi primo voy a poder tomar contacto con la cocinera y la cocinera me va a recomendar, yo voy a poder... Miren qué tal arquitecto tan complicado, valerse de la cocinera de un señor que posiblemente iba a llegar a ser alcalde, a la que ni siquiera conoce directamente, sino que es enamorada o querida de un familiar cercano. Él no tenía ningún contacto, pero vislumbraba una posibilidad. En esa situación estamos, es tremendamente difícil. La tarea que nosotros hemos emprendido es una tarea de largo aliento y que esperemos vaya dando resultado en la medida que estos conversatorios los podamos difundir cada vez con más personas y pidiendo siempre que a la vez ellas sean agentes de ese efecto multiplicador. Compartirlo con amigos, compartirlo con familiares, compartirlo con vecinos, etc. Eso sería todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias. De acuerdo, Luis Miguel, muchas gracias por tus comentarios. Acá viene un tema adicional, ¿no? Fijémonos, lamentablemente estamos en nuestra democracia, está en una situación tan complicada que fíjense que qué cosa se necesita para ser profesional en la actualidad si no es el primer requisito tener dinero con el estado de las universidades actualmente. Y entonces prácticamente los títulos se venden a los mejores postores. Entonces es una condición un poquito complicada, estimado Wilfredo. Adelante. Bien, bien amigo Italo, bueno, claro, respecto a eso, yo creo que sí, pues es interesante ahorita el tema de los independientes, precisamente por lo que no, o sea, esto ya lo conversamos también en el conversatorio anterior, que donde que podemos, no, de repente motivar. La única manera ahorita para llegar a ese objetivo es, no, motivar a través de nuestras amistades, los familiares. ¿Para qué? Para llegar porque ahorita lo que nos preocupa es cómo poder lograr ese, en especial, no, para que se dé ese decreto, en este caso. Lo que nos preocupa es cómo juntar o recolectar, pues, no, las firmas. Pero hemos conversado la vez pasada también que somos pocos y cómo podemos hacer para crecer, ¿no? Y poder lograr lo más pronto posible de repente, ¿no? Para
así poder pensar en el siguiente paso, pues en este caso para la postulación de repente uno de nosotros que estamos acá, puede ser en este caso usted, amigo Ítalo, no sé, ¿no? O el amigo Luis Miguel, no sabemos quién, ¿no? O de repente otros, pues, ¿no? Que desee de repente, pero ya con el proyecto que nosotros tenemos, obviamente la revocatoria, porque es la tarea fundamental que nosotros tenemos ahorita, porque si no, no podemos hacer otra cosa, pues. Bueno, eso es lo que puedo opinar por el momento y sí, pues eso es lo que he podido ver también ¿cómo se llama? En el video, amigo Ítalo. De acuerdo, Wilfredo. Yo aprovecho para hacer un comentario y bueno, es de que un poquito aclarar de que no hay propiamente una intención en el desarrollo de esta ley de una postulación en el marco del Grupo Visión Social, ¿no? Ni yo, ni Luis Miguel, ni Ronald estamos pensando o estamos trabajando esta situación para postularnos alguno de nosotros. Estamos haciendo porque tenemos un motivo, y el motivo es que somos conscientes de los problemas que crea el sistema actual de partidos políticos. Es un problema el sistema actual de partidos políticos y tenemos que darle una solución. La solución sería la organización de la sociedad civil y la construcción de un partido político sano y bien intencionado, con una agenda clara para llevar adelante. Eso va a tomar mucho tiempo y entonces por eso estamos proponiendo la postulación de candidatos independientes a manera de que puedan, porque fíjense, sí, efectivamente, tú has hablado, aunque no es una tarea única o necesariamente la más importante, pero una de nuestras intenciones es justamente poder llevar adelante, por ejemplo, la revocatoria de presidente, que se pueda ejercer el derecho a revocar a presidente y a congresistas. Pero nosotros hemos planteado esas propuestas a todos los congresos, o sea, al Congreso desde el Congreso del 2016, que fue revocado, que fue disuelto. También se lo hemos propuesto al Congreso a los 130 congresistas del Congreso 2020-2021. También se lo hemos propuesto al Congreso 2021. Y no tienen ningún interés. No tienen absolutamente ningún interés. Entonces, una forma, no entran los temas en agenda, y una forma de que puedan entrar los temas en agenda es a través de la postulación de candidatos independientes. Entonces, ahora, claro, eso no quita que de repente en algún momento pues las circunstancias permitieran la postulación de alguno de nosotros, ¿no? Pero no, o sea, un poquito aclarar de que no hay esa intención, ¿no? Sí hay la premura de que se puedan postular candidatos independientes y ojo, nosotros venimos trabajando en esto desde el año 2020, incluso desde el año 2019 se conformó el Grupo Visión Social desde octubre y uno de los primeros temas que empezamos a trabajar fue este. Pero más allá de eso, bueno, nosotros redactamos el texto de la ley, lo consensuamos y ahora ha cobrado impulso justamente por un comentario tuyo, Wilfredo, que fue tu preocupación que se trató en el conversatorio tras anterior sobre el problema específico, en este caso de San Juan de Miraflores, que la oferta electoral es tan... Disculpa, es San Juan del Lurigancho. Perdón. Ok, gracias por la corrección. Disculpa. No, gracias más bien. Perdón por el error, ¿no? Pero lo mismo, bueno, no importa cuál de los San Juanes sea, porque en San Juan de Miraflores con seguridad que es lo mismo. Y en todos los distritos del Perú con seguridad que es el mismo, ¿no? Encerrados en los partidos políticos y encerrados en sus candidatos, que ni siquiera son en el 90% de los casos de las localidades. Entonces, poder llevar adelante antes de las elecciones para que puedan postularse personas independientes dentro de cada distrito sería fabuloso. Realmente es muy difícil, pero no hay peor gestión que la que no se hace, y si no se puede para esta vez, pues será para la próxima, pero nosotros trabajamos en ese sentido, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decías, Wilfredo, sobre influir o contagiar esto a nuestros allegados, efectivamente es el primer paso, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es que en este proceso, como se dijo minutos antes, en este proceso se sumen más personas que no solamente colaboren de repente con sus firmas, sino que se sumen a la lucha de trabajar para conseguir más firmas, ¿no? Esperamos crecer en este proceso, serían mis palabras. Hay algo más que me gustaría agregar respecto a esto de
O sea, bueno, un comentario que, o sea, no sé si lo habrán malinterpretado, pero yo no era el sentido de que yo no quiero que desaparezcan los partidos, no, a mí me gusta la competencia, como digo, un independiente con un independiente, lo que pasa es que íbamos a rebajar temporalmente, o sea, por ejemplo, en una elección, los últimos ya no entran hasta la siguiente elección, porque va a entrar más independiente, entonces, así van, o sea, van rotando, como dice, van dándose de baja, como en los partidos de fútbol, ¿me entiendes? O sea, van girando y postulando más independientes. O sea, ese era el tema. O sea, no es que yo quiera quitar a todos los partidos, porque yo soy de los que compito con los partidos. Y es más, ahora estoy recalcando mucho lo que digo, nosotros no tenemos por qué aplaudir a ningún político. Agradecer por sus buenas obras, perfecto. No tenemos por qué aplaudir, es porque es lo mismo que yo como escuché por ahí un comentario que se unió al mío, que me dijeron, es como si yo llevara a un pintor a mi casa, que me pinte todo un edificio de mi casa, y conforme va avanzando, bravo, estoy aplaudiendo. No, señores, yo no aplaudo al pintor porque tengo que ir viendo qué cosa está haciendo mal para corregirlo. Entonces, ¿por qué le estamos pagando? Es lo mismo, nosotros le estamos pagando a todas las autoridades, aparte porque se han metido para trabajar por la sociedad. No se le está pagando, no se le está, ellos no nos están regalando ni su tiempo ni nada por el estilo. Si se han metido a eso, porque están trabajando por la sociedad con un sueldo. Entonces no tenemos por qué aplaudir, más bien tenemos que criticarlo y vigilarlo de todo lo que está haciendo mal. Entonces por eso es que los independientes tenemos, estoy últimamente reuniendo todos los líderes políticos de cada zona, de cada urbanización. Estoy tratando de reunir a todos para hacerle llegar ese concepto de lo que tenemos que tener bien presente. Y en lo que respecta a los partidos, cargan sus candidatos por decir, para la zona de Chimbote, pero no son de acá de Chimbote. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. ¿No hay líderes acá en Chimbote? Sí debe haber líderes. ¿Y por qué no jalan de acá mismo? O sea, hay un amaneramiento en ese aspecto de parte del jurado electoral, de los que tienen que inscribir, porque no se puede permitir que de otro lado vengan para acá. De Casma, están yendo de acá de Chimbote, están yendo para Casma. Y eso no puede ser. Cada zona tiene que tener eso. Entonces, por eso, si hay independientes en cada zona, los líderes independientes que van trabajando por su pueblo, entonces ellos tienen la opción de postular. Entonces, por eso yo creo que ahí cargaría un poco más de fuerza la candidatura de independiente, recalcando esos puntos. Porque si te das cuenta, en todo proceso existe eso. Ha existido y existe eso. Y se nota, o sea, al inicio no dice, no, hacen un cambio de residencia así temporal nada más y a las finales no viven ahí. O sea, ese también, eso es otro punto que yo también quería recalcar en este aspecto. Gracias. Ok, Ronald, no, gracias a ti y nada, pues coincidente con lo que dice Wilfredo, ¿no? Por eso decíamos en todas partes, ¿no? En todas partes parece ser lo mismo. Sí, yo quisiera agregar algo. En paralelo a este trabajo de presentar este proyecto de ley para candidatura de independientes, parece que también sería necesario plantear algunas modificaciones a la ley de partidos, de tal manera de establecer vallas más altas, de establecer también para ellos algunos parámetros que los obliguen a mejorar, no solamente por tener como competencia la candidatura de independientes, sino poniendo el dedo en la llaga de todo lo que, por ejemplo, acaba de señalar Ronald. Para los electores hay un delito cuando uno va a votar en un distrito donde no vive y que se conoce como los votos golondrinos, ¿no? Gente que va y saca su DNI de un determinado lugar, modifica su lugar de residencia, pero es solamente administrativo, solamente en el papel, porque finalmente no es real, ¿no? Como estaba diciendo Ronald, por ejemplo, el de Casma va a votar en Chimbote y el de Chimbote va a postularse por Casma, etcétera. Entonces, todas esas deficiencias que nosotros conocemos
tenemos que también exigir que se hagan las modificaciones que la ley les está permitiendo actualmente. Por ejemplo, el tema de los invitados, gente que no es afiliada al partido, y ojo, dentro de del proyecto de ley de los candidatos independientes se considera que no debe haber pertenecido a algún partido político en los últimos 10 años, por decir. Pero ¿cuánta gente hay que va postulando por un partido y por otro sin pertenecer a ninguno? ¿Cuántos invitados pasan de un lado a otro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, por ahí hay una serie de vacíos que tienen que modificarse, que tienen que corregirse, y que sería necesario tomar nota de estos aspectos en paralelo a los temas de la candidatura de independientes. Un tema que se nos pasó por la cabeza, pero claro, en el camino, con seguridad que vamos a ir encontrando no solamente ese tema, sino decenas y si no centenas de temas que van a formar parte de la agenda que queremos construir. Pero hay que contemplar que también nosotros estamos proponiendo una ley para la postulación de candidatos independientes que se refiere a los postulantes independientes y no a los partidos políticos, modificando solamente una parte de la ley orgánica de elecciones. Un poquito que, si bien es cierto, el tema de los partidos políticos es un tema sustancial, pero es un tema que también está protegido justamente por los partidos políticos, ¿no? Entonces, es también un tema realmente delicado y yo sí pienso que debe tratarse, pero tengo serias dudas por si deba tratarse en paralelo, porque si bien es cierto son temas que tienen relación, pero no son precisamente el mismo tema, ¿no? Y entonces, cuando se decidió lanzar la propuesta de la postulación de candidatos independientes, nos enfocamos en las candidaturas independientes, sabiendo que en el tema de los partidos políticos hay mucho que trabajar y mucho que corregir, y no solamente eso, o sea, en el tema de los partidos políticos no solamente es el tema de los asuntos que has mencionado tú, sino que hay muchos temas más que contemplar. Pero un poquito que el criterio fue el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces nos referimos a un tema puntual. Sin embargo, habría que conversarlo, pues habría que analizar, habría que ver cuál sería la fórmula legal que incluir, porque con seguridad, a la hora de revisar la ley de partidos políticos, vamos a revisarla para proponer esos cambios que tú mencionas, y en el camino de la revisión nos vamos a encontrar con 2000 cambios más que hacer. Y entonces se va a perder la esencia del tema específico de la postulación de candidatos independientes. No, es como una madeja de lana que empiezas a querer, que está totalmente enredada y que empiezas a querer hilar, y de repente encuentras un hilo por acá, el otro hilo por allá, y entonces si vamos a querer corregir todo de una, o sea, decimos, ¿no? Este es el punto, postulación de candidatos independientes. Y claro que en el camino decimos, pero esto también. Entonces nos ponemos a corregir esto y en el camino decimos, pero esto también. Y nos ponemos a corregir esto, pero esto también. No vamos a terminar nunca, ¿no? O sea, por eso es que se hizo específicamente la postulación de candidatos independientes. Sin embargo, en el marco grupo, podemos conversarlo, podemos ver, a ver qué fórmula legal se puede aplicar. Y si van a hacer pues unas cuantas líneas más y ampliar un poquito la propuesta, podríamos revisarlo, ¿no? Esas serían mis palabras. En ese último aspecto quiero entrar un poquito más en ese detalle que tú has hablado ahí todo, porque está bien, nosotros estamos peleando el grupo de postulantes independientes, pero esto está dentro de una ley
específica donde habla de partidos y candidatos independientes. Entonces ahí tenemos que tenemos que también enfocarlo en ese aspecto, porque si van a meter independientes se va a sumar al grupo de postulantes de partidos políticos. O sea, ahí hay algo que hay que ver cómo lo podemos enfocar, porque es una sola ley, no son dos leyes, no son leyes para partidos ni son leyes sino es una ley que combina los dos candidatos, partidos e independientes. Yo lo veo en ese aspecto, en ese punto hay que poder, como dice, desmenuzarlo bien para poder plantearlo en ese aspecto, porque no podemos llevar un candidato independiente y dejar de lado los partidos, porque eso está dentro, los dos están dentro de una misma ley, o del mismo artículo, mejor dicho, me refiero. El tema es el siguiente: existen dos leyes. Una es la Ley Orgánica de Elecciones, que como la legislación peruana no toca la postulación de candidatos independientes, es el objetivo de esta ley, entonces la Ley Orgánica de Elecciones, por supuesto que se refiere a los partidos políticos y a los candidatos en el marco de los partidos políticos. La Ley Orgánica de Elecciones, que es aquella de la cual pedimos la modificación. Hay otra ley, que es la Ley de Partidos Políticos, a la que Luis Miguel ha hecho alusión en este momento, con la cual nosotros para los candidatos independientes no tienen nada que ver, porque la Ley de Partidos Políticos es de funcionamiento de los partidos políticos específicamente, que está totalmente separada. La Ley Orgánica de Elecciones no. En la Ley Orgánica de Elecciones, sí, repito, porque en la Ley Orgánica de Elecciones, al no haber legislación para candidaturas independientes, por supuesto que solamente se refiere a partidos políticos. Pero a la hora que hay candidaturas independientes, pues la Ley Orgánica de Elecciones tendrá que considerar las propuestas que nosotros, para aclarar ese tema, estimado Ronald. El tema va en paralelo con dos aspectos. El primero es que la candidatura de independientes no asegura, no garantiza la idoneidad de los candidatos. Tan basura, tan porquería como los candidatos que encontramos en los partidos políticos, seguramente también pretenderán postularse como independientes. Más aún porque hay la necesidad de conseguir una determinada cantidad de firmas de respaldo, y eso ya sabemos que se consigue en el Perú vía tupper y vía un billetito de 20, de 50 soles, etc. Kilo de azúcar, pese a que está prohibido legalmente. Entonces, desde ese punto de vista, si vamos a ponerle determinados parámetros a la candidatura de independientes, es justo que el proyecto de ley contemple también ponerle una valla más alta, corregir los parámetros, y no digo yo que vaya en el mismo proyecto de ley, sino que será necesario, no te digo hacer otro proyecto de ley, sino simplemente empezar a hacer la difusión de este tema a través de los conversatorios, a través de los medios de comunicación, de tal manera de que se vaya sensibilizando el lector. Siempre va a estar presente el tema de la conveniencia por encima de la conciencia, como ya lo mencioné. Pero es nuestra tarea tratar de que, en la medida de lo posible, hagamos una difusión masiva de estos aspectos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es concordante con lo que le decía Augusto, me parece. Esa es la parte ya que le compete. Y bueno, no sé si soy demasiado optimista, pero yo espero, no puedo decir creo, pero yo espero que no siempre la conveniencia esté por encima de la conciencia. Yo espero que en un futuro, tal vez no sea muy cercano, ojalá que sí, la conciencia se ponga muy por encima de la conveniencia. Espero, y para eso estamos trabajando, ¿no? Claro, hay que trabajar. Yo repito, y estoy absolutamente de acuerdo, es un tema que no podemos descuidar, es un tema sobre el que tenemos que seguir insistiendo, trabajando, pero incluso de repente sí, hacer otro proyecto de ley en su momento,
Pero la propuesta un poquito en este caso es enfocarnos, focalizarnos, dirigir todos los esfuerzos a este tema específico, que si bien es cierto, es verdad, es absolutamente cierto, no nos garantiza que las candidaturas independientes sean pues inmaculadas, ¿no? Pero como se dijo en algún momento en el marco de las conversaciones en el WhatsApp de Visión Social, si estamos encerrados en los partidos políticos, lo que se pretende es abrir una puerta, todas las puertas para la participación de gente que sobreponga la conciencia, la conveniencia, están cerradas por esa prisión en la que nos encontramos en el marco de los partidos políticos. La candidatura de postulaciones independientes no garantiza, por supuesto, porque se postulará gente malintencionada. Pues los independientes no quiere decir necesariamente, sería una falta de lógica, ¿no? Pero sí está la puerta abierta para que se pueda postular mucha gente que no está dispuesta a postularse sometiéndose a los partidos políticos, como dijo Ronald Tejeda en el video, ¿no? En el video de la ponencia anterior, no en esta. ¿A ti te parece que es correcto que tengas que someterte, ir a someterte a los antojos de un partido político para poder postularte y ejercer tu derecho? La respuesta está en ti, decía Ronald, ¿no? Y entonces hay mucha gente que tiene buenas intenciones y que quiere participar en política y no quiere hacerlo porque no quiere hacerlo en el marco de los partidos políticos. Lo que pretenden las postulaciones independientes, repito, es abrir esa puerta. Sí, respecto a lo que acabas de decir, si no, veamos lo que le ha sucedido a Pedro Castillo, que se ha tenido que someter a Perú Libre, ¿no?